Bueno, muchas gracias Roberto por estar con nosotros en otra clase más eh, y llevarnos en este proceso de aprender más acerca de la membresía bíblica. Así que voy a comenzar orando para que entonces puedas comenzar. Gracias Señor por este momento que tenemos para poder aprender acerca de lo que es la iglesia, cómo se conforma a través de sus miembros, Señor, porque podemos aprender de cómo lucen esos miembros, Señor, cómo se reúnen, cuáles son esas características, responsabilidades, derechos que cada miembro tiene. Te pedimos que bendigas la palabra impartida esta noche, Señor. Te bendecimos y te adoramos. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Y te entregamos este tiempo a ti, Señor, para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, que el Señor los bendiga a todos. Sean bienvenidos. Vamos a continuar ahora nuestra clase, nuestro aprendizaje sobre lo que es la membresía, lo que esto implica y significa también. Y obviamente ya hemos pasado por el fundamento con varias clases acerca del fundamento bíblico para lo que es una membresía. Y nos encontramos ahora en la sección conocida como aquellos participantes, que, valga la redundancia, quiénes son las personas que pueden participar de la membresía en una iglesia, ¿no? Y veíamos en el desarrollo de esta clase que es muy importante que podamos ver que sean santos por su llamamiento. Y veíamos todo el tema de lo que es el llamamiento, cómo Dios obra soberanamente, cómo es que hay una responsabilidad en el hombre de responder ese llamado y a qué es llamado aquel que ha sido redimido y alcanzado por la gracia. Pero a su vez estábamos dedicando tiempo a meditar en lo que es una obediencia al llamamiento, puesto que aquella persona que ha sido llamada de alguna manera pone de manifiesto que ha sido llamada a través de su obediencia a este llamamiento. Y veíamos en primera instancia lo que es una profesión de fe. Una profesión de fe es algo sumamente importante, puesto que lo que una persona dice acerca de lo que cree y cómo esto es consistente, o sea, me refiero claro, conciso, bíblico, su boca declara el mensaje de salvación. Entonces, esto es claro, es muy importante, ¿no? La palabra del Señor nos enseña que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y por lo tanto, una profesión de fe, una expresión clara de la fe que hemos abrazado es muy importante. Vimos aquí algunos textos sumamente valiosos, algunos puntos aplicativos, haciendo algunas preguntas clave como qué es lo que se debería esperar de una profesión de fe, cómo saber lo que una persona profesa, a su vez, por qué crees que eres salvo, por ejemplo, ¿no? Haciendo algunas distinciones allí que la persona puede responder, el candidato o la persona que anhela ser parte de la iglesia o miembro, que necesita alguien para ser salvo. ¿Desde cuándo conoces al Señor Jesús como tu Salvador? Y entonces son preguntas muy importantes, ¿no? No dudaría en tener en cuenta la importancia de estar preparados, de repasar y sentarnos a hacer este tipo de entrevistas con cualquiera persona dentro de la congregación para conocerlo más, para tener conciencia de que la persona no solo asiste a nuestras iglesias, sino que está realmente entendiendo el mensaje de salvación, ¿no? A veces me preocupo mucho cuando alguien hace referencia al hecho de que sí, yo ya llevo tiempo. Por ejemplo, alguien puede decir, yo llevo tiempo ya en una iglesia, y entonces yo me congrego acá, y cuando tú te acercas a esa persona que quizás lleva algunos años y le dices, cuéntame, ¿cómo fue el día en el que el Señor te salvó? Cuéntame un poco ese cuadro, esa circunstancia. Y la persona dice, si le contara mi historia y comienza a escribirte toda una historia de hazañas, parecería que es Indiana Jones contándote cómo fue. Pero en el fondo te das cuenta de que no es sostenible su expresión. Me refiero, comienza a hablar de que su vida estaba mal, de que su matrimonio estaba mal, y entonces cuando vino a la iglesia, este dejó de estar mal y ahora ya está bien, y entonces esa es su conversión para él, pero no te puede describir con palabras claras y concisas cómo es realmente la conversión verdadera según la Biblia, cómo es que funciona, qué es el arrepentimiento, qué es la fe, qué significa en un sentido llano, no tiene que ser una expresión profundamente teológica, pero por lo menos en sus propias palabras, qué significa verse a sí mismo como un pecador, qué significa que Cristo vino a salvar, a redimir, a perdonar, a libertarnos de la esclavitud al pecado. Entonces, ahí tenemos que hacer un trabajo importante. Tenemos que sentarnos y trabajar en la vida de aquellas personas para que no sea que tal vez en medio de ese caminar terminen engañados a sí mismos y terminen con un mal concepto o una mala idea de lo que significaba ser salvos.
y en el día final, lamentablemente, tengan que alejarse del Señor avergonzados o caigamos, mejor dicho, nosotros en el error con el que Jesús les advertía a los fariseos. Él les decía que muchos de ellos, em, por causa de buscar un prosélito o un seguidor para ellos mismos, cubrían terreno, sea por tierra, sea por mar, buscaban por todo lado. Y una vez que conseguían uno, un seguidor, le hacían doblemente digno del infierno. Y esto a veces sucede por causa de un evangelio diluido, un evangelio falso, un evangelio distorsionado, un evangelio que no presenta el pecado como la Biblia lo presenta y que no presenta a Dios como la Biblia lo presenta, que no presenta a Cristo y la salvación que Él otorga como la Biblia lo presenta y que nos llama al pecador al arrepentimiento para encontrar esperanza en Cristo, mostrándole que hay un dilema que debe ser resuelto y que solo Cristo puede resolverlo. ¿Cómo Dios, siendo Dios justo y perfecto, puede perdonar pecadores como tú y como yo y aún así seguir siendo justo? Y entonces el dilema se resuelve en la cruz del Calvario. Pero que el Señor nos ayude a ser fieles a la hora de expresar su palabra, a ser fieles a la hora de presentar el Evangelio con claridad, con precisión, para que aquellos que escuchan puedan ser el objeto de la gracia de Dios al responder a ese llamado por causa de ser cuidadosos a la hora de presentar ese mensaje de salvación. Se ha propagado mucho este cuadro del Evangelio fácil, de pedir a una persona que tal vez repita una oración, de quizás hacerle repetir esa oración varias veces o en varias ocasiones y pensar, bueno, tú ya eres salvo porque repetiste la oración. Y la persona decir, no sé, no estoy seguro. Y tú decirle, sí, es que ya eres salvo porque repetiste la oración. Y afirmar de esa persona algo que quizás no está convencida. O más aún pedirle a una persona que tenga una actitud externa hacia el Evangelio, pero no un cambio real en su corazón. Y es a veces pedirle que haga algo. Si quieres ser salvo, levanta tu mano. O si quieres ser salvo, pasa al frente. O si quieres ser salvo, déjame que oro por ti. Pero esas cosas no necesariamente muestran una presentación clara del Evangelio, sino que nos mueve a tratar de evidenciar de forma externa cosas que solo pueden cambiar y transformar de forma interna, o sea, en lo profundo, con el poder del Evangelio. Y por lo tanto, una profesión de fe es una consecuencia de un evangelio no solo bien predicado, sino también del poder del evangelio que transforma. Y ese poder transformador del evangelio hace nuevas todas las cosas. Por eso la Biblia dice, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y aunque uno puede ver a la misma persona, hasta vestido con la misma ropa, por así decirlo, su corazón y su mente ya no son lo mismo. Y por lo tanto, su profesión de fe es completamente clara. Pero ahora nos acercamos a lo que se conoce como una conducta que manifiesta esa fe, porque no es solo importante lo que decimos, sino que sea consistente lo que somos con lo que decimos. Lo que somos y lo que decimos es sumamente importante. Y entonces les invito una vez más, acompáñenme en este recorrido a poder observar acerca de aquellos participantes que deben unirse a una iglesia y cuáles son las características de esos participantes. Y entonces vemos aquí, en el orden de todo, primeramente, santos por su llamamiento. Segundo, lo que es una obediencia al llamamiento, y esa obediencia se ve reflejada en una profesión de fe sólida y ahora, en particular, una conducta que manifiesta esa fe. Y lo haré en el mismo orden y bosquejo que lo vimos la vez pasada con respecto al punto anterior. En este caso, déjenme darles primero una explicación. Permítame explicar qué significa una conducta que manifiesta su fe. Una persona que profesa creer debe tener una conducta que adorna lo que se dice con sus labios. Una persona que de alguna manera pone de manifiesto, de alguna forma, su vida también debe manifestar lo que sus labios dicen. Un creyente verdadero tiene una fe que se evidencia a las personas, o sea, de manera que otros puedan reconocer la obra del Espíritu Santo en su vida al ver sus frutos. Y lo que otros dicen es muy importante, aunque debemos tener en cuenta que lo que los demás digan no es tan importante en comparación con lo que Dios dice. Lo que los demás dicen acerca de lo que nosotros decimos, que somos delante de Dios, también suma. Es importante. Me refiero, aunque no debemos dejarnos llevar por el qué dirán, ¿verdad? El comentario de la gente con respecto a B o C cosas en común, sí debemos tener en cuenta el hecho de que los hombres puedan tenernos como dignos de la fe que abrazamos, como personas de las cuales pueda el mundo decir, ellos, ellos viven lo que creen y están convencidos de lo que creen y por lo tanto su vida es de acuerdo a eso. Y entonces tenemos que tener en cuenta que esta opinión de otros pueda reconocer la obra del Espíritu Santo en su vida al ver sus frutos. Hay un proverbio que viene a mi mente ahora que nos recuerda eso, ¿no? Que el sabio
Aún su enemigo de alguna forma termina honrándolo por causa de su sabiduría o su forma de actuar, su forma de proceder, porque eso es lo que viene a causa de una persona que vive lo que cree. La sabiduría no es solo conocimiento, sino conocimiento puesto en práctica. Y entonces, lo que le hizo salvo a Timoteo fue aquello que desde pequeño aprendió, las sagradas escrituras, las cuales, aun conforme iba creciendo, le daban a él sabiduría para alcanzar salvación, dice el texto en 1 de Timoteo. Y creo que es algo que todos debemos tener en cuenta y no pensar que es un momento y este es el momento, sino el momento en el que Dios quiera salvar, va a obrar poderosamente para traer a un alma de la muerte a la vida a través del Evangelio. Pero entonces esa vida no será la misma a partir de allí, será una nueva vida. Por lo tanto, la fe salvífica no es invisible, siempre trae frutos con ella. Se escucha esta frase común de aquel punto de partida de Martín Lutero, ¿no? Cuando hablaba de lo que es la justificación por la fe. Y él siempre solía expresar esto, ¿no? Aunque somos salvos por la sola fe, la fe nunca viene sola. Trae frutos que atestiguan su veracidad. Y eso es muy importante. En un sentido, contrasta bastante lo que nos muestra tanto Pablo en las cartas que le escribió como Santiago. Muchos han tomado en cuenta que las palabras del apóstol Pablo en sus cartas, como las del apóstol, en este caso Santiago, se contraponen una con otra o casi que parecería ser una contradicción. Pero las palabras de Pablo hacen referencia al hecho de que no necesitamos nada en nosotros o lograr algo por nosotros para poder ser salvos. Y entonces no se necesitan nuestras obras para ser salvos. Y lo que hace Santiago entonces es hablar de lo otro, que aquellos que son salvos por la fe, viven obrando de una forma que agrada al Señor. Por eso el autor, el apóstol Pablo, cuando en Efesios capítulo 2 versículo 10 dice que aquellos que están en Cristo son hechura suya, o sea, creación de Dios, recreación o nueva creación, porque son creados en Cristo Jesús según lo que Dios ha establecido, creados para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. Y entonces notas el texto, una persona que ha sido recreada o salvada, transformada, perdonada y redimida ahora vive para agradar a Dios. Y la manera en la que agrada a Dios es viviendo en aquellas obras que Dios ha preparado de antemano. Por lo tanto, aunque no se necesitan de las obras para ser salvo, por lo menos no las nuestras, sí, la obra de Dios, sí, la obra de Cristo, sí, la obra perfecta de Cristo en la cruz del Calvario, en su obediencia tanto pasiva al ir como cordero al matadero, como activa al guardar perfectamente la ley moral y todas las leyes que Dios había establecido. Sí, esa obra es importante, pero no es nuestra obra, es la obra de Cristo. Por lo tanto, aunque somos salvos solo por la fe o por la sola fe, la fe nunca viene sola, porque trae frutos que atestiguan su veracidad. Y esos frutos son obras que Dios preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. Esas obras atestiguan de una fe. Por eso Santiago, y es lo que te mencionaba al principio, dice, muéstrame tu fe por tus obras. Y entonces ese texto no está contradiciendo en ninguna manera la salvación, sino que está manifestando que aquellos que son salvos no se quedan quietos, no están estáticos. Al ser recipientes o vasos de barro que han recibido la gracia preciosa de Dios, entonces van a la acción, viven su fe, viven en conforme a la verdad que dicen creer y su conducta es de acuerdo a su fe. Pero entonces, permíteme presentarte una base bíblica, porque aunque te puedo citar algunos textos que vengan a mi mente ahora, quisiera que nos concentremos en uno o algunos más que nos van a ayudar a poder tener claridad con respecto a esto. Y entonces, esta verdad es profundamente ilustrada en la vida de la iglesia primitiva. Cuando tú vas al tiempo del desarrollo, la narrativa y la circunstancia histórica de la iglesia primitiva, es inevitable que nos acerquemos al libro de los Hechos. Y en Hechos, capítulo 2 versículos 37 al verso 42 precisamente, podemos encontrar un claro ejemplo de cómo la fe verdadera trae como consecuencia una evidencia que la atestigua de su veracidad. Y entonces, esto es un martillo, ¿verdad? Por encima de lo que se ha dicho. Es como cuando alguien va a colocar un sello sobre algo, coloca ese sello y presiona fuerte y deja una marca. Entonces, una fe verdadera trae como consecuencia una evidencia que la atestigua de su veracidad. Y permíteme leer entonces este texto que está en Hechos capítulo 2 versículos 37 en adelante, y va a ser, pero
muy útil para ti y para mí que podamos tener en cuenta esto, puedas tomar nota de estos textos. Este texto dice de esta manera: al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Qué pregunta tremenda. Pedro les respondió o les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, y obviamente aquí dice, para cuantos el Señor Dios llamare. Y luego dice, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Este texto es maravilloso, pero tiene tanta riqueza que tardaríamos mucho tiempo en revisar cada palabra que se halla aquí. Pero permíteme presentarte a través de este texto cómo es que el apóstol Pedro está predicando justo después de la manifestación sobrenatural que vino como consecuencia. Obviamente, del cumplimiento de la promesa de la venida del Espíritu Santo. Ese día fue un día especial. El Señor estaba usando poderosamente a estos hombres con el poder que habían recibido ahora al tener al Espíritu Santo. Y en un tiempo donde las cosas eran extraordinarias, o sea, fuera de lo común, Dios obraba poderosamente porque la iglesia estaba recién empezando y el cimiento tenía que ser claramente establecido. Ahora, en medio de esto, Pedro está predicando y él está predicando la palabra, no está predicando cualquier cosa, está predicando el evangelio a una multitud muy grande. El llamado que Pedro les hace es que se arrepientan y crean en Cristo Jesús. La pregunta de ellos es tremenda. Es tan grande la obra del Espíritu en el corazón de estos hombres que el texto nos cuenta que ellos le rogaron a Pedro que les condujera a Cristo. Después de haber explicado el problema de la pecaminosidad, de haberlos culpado a ellos de lo que son culpables, porque todo hombre es culpable delante de Dios y nadie tiene excusa delante de Dios, la manera en la que ellos responden es: ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Esa expresión manifiesta su profunda convicción de pecado. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Cómo podemos arreglar esto? ¿Hay alguna manera en la que podamos por nuestra fuerza lograr enmendar el error que hemos cometido? Vosotros matasteis al autor de la vida, dice el apóstol Pedro. Estos hombres, los cuales recibieron la palabra, dice el texto, ¿verdad? El versículo lo expresa de esta forma. Los cuales recibieron la palabra, dice que fueron bautizados y se iban añadiendo a la iglesia. Ahora, sin embargo, en el versículo 42 se nos permite ver la vida de estos hombres que creyeron. Ellos, dice el texto en el verso 42, perseveraban. Ellos perseveraban. Mira esto. Qué manera de poder expresar la forma o la nueva vida que ahora tiene una persona que ha creído. Perseverar. Sus vidas manifestaban que lo que había pasado en Jerusalén esos días no era producto de nada más que de verdadera convicción de pecado a la que el Espíritu les había conducido y de la fe que habían puesto en Jesús, su Señor. Y sabes, justo en estos días he estado leyendo un libro, me gusta leer mucho las biografías. Entonces, hay un libro que se llama La sonrisa escondida de Dios, el fruto de la aflicción en la vida de John Bunyan, William Cooper y David Brainerd. Y hay una parte que estaba leyendo sobre John Bunyan que me llamó mucho la atención justamente con respecto a este término perseverar o perseveraban. Y permíteme leerte simplemente este fragmento. No tardo mucho porque quiero encontrar exactamente dónde hallé esa expresión de perseverancia. Fue tal la descripción que en verdad para mí fue de mucho ánimo. Hablando del sufrimiento, de las dificultades, de la persecución, él le hablaba a su iglesia y sus palabras fueron tan profundas. Dice que cuando él hablaba a su iglesia, él les decía estas palabras: despertarlos, levantarlos del hecho de la vida fácil, de la seguridad y el placer, y ponerlos de rodillas ante él.
para que le supliquen que les dé su gracia, a fin de que sí, es lo que él dice con respecto al trabajo que hacía hacia su iglesia, su deseo y su disposición, su propósito para con su iglesia. Bunyan le decía, quiero despertarlos, quiero levantarlos del hecho de la vida fácil, la seguridad y el placer y ponerlos de rodillas ante Dios para que le supliquen que les dé su gracia, a fin de que sientan preocupación por la salvación de sus almas. Y no se está refiriendo al momento de la conversión, sino al proceso de la perseverancia. ¿Notas esto? No estamos hablando de personas que necesitaban ser salvas, sino que ya siendo salvas, debían recordar la necesidad de perseverar y recordar que esa es una consecuencia inevitable de la salvación en una persona. El que persevera hasta el final, este será salvo. Que por cierto, ese texto en Marcos 13:13 no es un texto que pone en tela de juicio la salvación de la persona, sino que pone de manifiesto cómo es la salvación de la persona. Si una persona es salva, esa persona va a perseverar. Pero si no lo es, no será salvo. Ese es el punto. No habrá sido salvo realmente. Una persona que es salva, persevera y llega hasta el final, porque la obra que Cristo logró es perfecta, no tiene fallas, es una obra completa, no le falta nada. Por lo tanto, una persona que persevera es una persona que está viviendo en la salvación que le ha sido otorgada. Pero para eso, como dice Bunyan, necesitamos despertar de la vida fácil, la seguridad y el placer, y ponernos de rodillas delante de Dios y suplicarle que nos dé gracia, a fin de que podamos sentir preocupación por la salvación de nuestras almas como lo dice Filipenses, ocupados en vuestra salvación con temor y temblor. Y él escucha a Jesús advirtiéndonos que la vida con él es dura, porque el llamado a ser discípulos de Cristo no es un llamado fácil. Y Dios nos libre y nos guarde de creer que el evangelio que debemos abrazar es un llamado a una vida fácil. Dios nos está llamando a través del evangelio a rendirnos, a morir a nosotros mismos, a tomar nuestra cruz y seguirle. Bunyan añade, seguramente a mí no. Déjame decirte algo. John Bunyan fue el escritor del libro El progreso del peregrino, una alegoría narrada acerca de Cristiano que desarrolla toda una historia de cómo él va por camino saliendo de la ciudad de perdición para poder llegar a la ciudad de salvación, a una ciudad de luz. Y esa narrativa es tan maravillosa que es posiblemente hasta en la actualidad, hasta este momento, el libro más vendido y leído aparte de la Biblia. O sea, la Biblia es el primero en todos los tiempos, pero le sigue este libro por lo rico que es en doctrina, en teología, en evangelio. Ahora déjame decirte lo que dice Bunyan. Seguirme a mí no es como seguir a otros amos. Escucha bien esto. El viento siempre me da en la cara y con él la rabiosa espuma del mar de este mundo, y sus altivas y fuertes olas golpean sin cesar los costados de la barca o el bote en el que estamos yo mismo, mi causa y mis seguidores. Por tanto, el que no está dispuesto a pasar peligros y tiene miedo de arriesgarse a morir ahogado, que no ponga el pie en esta embarcación. Qué tremendo, ¿no? Qué forma de describir cómo es el seguir a Jesús. El que por causa de mí pierda su vida, la hallará. Mira eso. Amados, con esto lo que quiero es alentarles a que podamos contemplar con mucha fuerza que el llamado del Evangelio es un llamado a rendirnos al Señor y a seguirle. Y cuando digo esto, la palabra perseverancia tiene que ir mucho más allá. Cuando vemos el texto en Hechos, a veces podemos suponer de una manera equivocada a causa de nuestro no entendimiento o un mal entendimiento. El texto en Hechos dice, ellos perseveraban. Y perseverar no es ir a la iglesia cada tanto. Perseverar no es tratar de ver qué hacemos como cristianos o qué hacen los cristianos. Oran, bueno, ya oremos, pero no es cosas superficiales. Perseverar es esforzarse de tal manera que por causa de Cristo comenzamos a hacer sacrificios y comenzamos a sacrificar cosas que en otro momento eran tan queridas para nosotros, pero que ahora las entregamos al Señor por causa del amor de Cristo, del conocimiento de Cristo, de nuestra necesidad de Cristo, tal que como el apóstol Pablo no tenemos reparo en decir, todas estas cosas que antes para mí eran ganancia, ahora las tengo por pérdida, dice Filipenses capítulo 3, por causa de la excelencia de conocer a Cristo, la excelencia de conocer a Cristo. Las vidas de estas personas de la iglesia primitiva manifestaban que lo que habían pasado en Jerusalén en aquellos días no era un producto de nada más que de la verdadera convicción de pecado a aquel que el Espíritu les había conducido.
y de la fe que había puesto en el Señor Jesús cada uno de ellos. Por eso, al contemplarlo de esta manera, es inevitable pensar que debemos perseverar y la perseverancia no es solo decir vamos, fuerza, ánimo, adelante, sino saber cómo perseverar. Dios va a usar aún las cosas difíciles por el bien de los suyos. Los suyos son aquellos que le aman. Y los que aman a Dios, dice Romanos, todas las cosas le ayudan a bien. Y esto implica todas, no solo las cosas buenas. Dios va a usar las cosas malas y difíciles para hacer el mayor bien para nuestras almas. Y si ese es el bien que tiene Dios para nosotros, a eso le decimos amén. Pero para eso tenemos que poner nuestro pie en la barca y perseverar. Tal vez vengan vientos, tal vez hayan olas, tal vez nos encontremos en medio de tormentas y quizás en medio de eso tengamos algún tipo de naufragio. Pero nunca debemos dudar que Cristo es nuestro capitán y que el ancla firme y fuerte que está agarrada en los cielos mismos es Él y que Él dirige este barco. Por lo tanto, perseveramos. Por eso, esta verdad es enseñada en las palabras de Cristo mismo. Lo que nuestro Señor Jesucristo dice que en la parábola del sembrador con respecto a este asunto es muy, muy importante. Al hacer la explicación de qué es lo que significa la parte de la semilla que cayó en pedregales, Él dice esto y me llama mucho la atención. Justo en la providencia del Señor, hoy leía mi Biblia en este texto, en parábolas, justamente en Mateo en este caso. Voy a leer un texto de Marcos capítulo 4 versículo 16, pero estaba leyendo el texto paralelo a este en Mateo capítulo 13. Y mientras leía esto decía, wow, qué bendición, 12 y 13, ¿no? Te leo Marcos 4 16. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales. ¿Recuerdas? Parábola del sembrador. El sembrador salió a sembrar y echó la semilla. Y mientras lanzaba la semilla cayó en diferentes lugares. Se espera que mayormente la semilla caiga en buena tierra, pero a su vez se espera que esa semilla cumpla su propósito por el cual es lanzada. Y en este caso, hay un grupo de semillas o algunas semillas que cayeron en pedregales, que no es un terreno adecuado. Y entonces estos terrenos son una comparación de la mente, el corazón y los oídos de las personas a las cuales escuchan el Evangelio. La semilla se lanza a todo lugar y todos son libres y les invitamos, les ofrecemos abiertamente, gratuitamente el Evangelio. Pero luego como respondan a esto será distinto. Y todo depende del terreno, ¿verdad? Entonces esta cayó fueron sembrados en pedregales. Y el texto dice en 4:16 al 17, los que cuando oían la palabra, al momento la recibían con gozo. O sea, la reciben con gozo. Dicen, qué bella es esta palabra. Qué bueno es esto. Hay algunos hermanos en la iglesia que hacen eso. Termina el culto, se me acercan y me dicen, qué preciosa la palabra, pastor. Gracias por lo que ha predicado. Y yo les digo siempre, cuidando totalmente mi corazón, porque no le hacen bien a mi corazón decirme que la palabra estaba buena. Yo prefiero que me digan, esta palabra fue muy dura, pastor, y creo que la necesitábamos. En vez de que me digan, qué linda que es la palabra solamente, que no me dice mucho y tal vez acrecienta mi orgullo. Pero cuando me dicen eso, a veces yo digo, habrán entendido lo que el texto significaba, porque pueden recibirla con gozo y no está mal, no es pecado. Pero siempre me pregunto, ¿quiere el Señor darles claridad y a mí poder enseñar con fidelidad para que puedan entender lo que la palabra dice y no que me puedan decir a mí que estuvo lindo? El texto dice en el verso 17 de Marcos capítulo 4, pero no tienen raíz en sí. Qué tremendo. Puede haber gente que recibe la palabra con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan, dice el texto. Y por favor, corríjame si me equivoco. Espero no mentir en lo que estoy diciendo. Pero quizás hay personas que nos visitan en nuestras congregaciones y están allí, escuchan la palabra, se acercan, nos dan sus sugerencias, dicen, qué bello que es esto, me encanta, es maravilloso, pero al poco tiempo dejan de venir. Y les escribimos y les animamos y los buscamos, pero simplemente no tenían raíz en sí. Y como eran de corta duración, vino la tribulación, alguna dificultad, alguna ocasión o circunstancia en la cual simplemente se vieron en la oportunidad de decir, no, no puedo este domingo, o no, no puedo en esta ocasión, y luego tropiezan. A pesar de que muchos tratan de defender el hecho de que si alguien levanta su mano en una campaña o predicación o se bautiza, estas pueden ser pruebas indubitables o ineludibles de su salvación.
Bíblicamente, la única evidencia verdadera de la conversión de una persona, ¿sabes cuál es? La perseverancia. La perseverancia. Ahí es donde yo pongo un punto sobre la I para que no nos equivoquemos. Pero el hecho de que una persona levante una mano en medio de una campaña evangelística, o la predicación que se esté dando en un culto, o el hecho de que una persona pase a las aguas a bautizarse, no necesariamente son pruebas de la salvación de la persona. Porque realmente, si analizamos todas las escrituras, la prueba irrefutable, la evidencia verdadera de una conversión real, se basa en la perseverancia de la persona. Para que tengas una idea de esto, y no estoy seguro si en algún momento lo voy a mencionar, quizás más adelante en algún texto lo tenga que citar, pero lo menciono ahora. Cuando ves Primera de Juan, te encuentras que Juan comienza a hablar de un grupo de personas que estaba en la iglesia, pero que se había ido. Y él no hace referencia a ese grupo de personas como personas que salieron para ir a otra iglesia, sino que salieron abandonando la fe. En algunos casos, algunos fueron expulsados por causa de su falsa enseñanza, por poner en tela de juicio la doctrina de Cristo, de la deidad de Cristo, de la humanidad de Cristo. Y entonces cuando lees ese texto dice, ellos estaban con nosotros, pero salieron de nosotros para manifestar que no eran de nosotros. Quiere decir que al salir del medio de la iglesia y al no manifestar ningún tipo de fe verdadera, lo que estaban evidenciando es que ellos no estaban perseverando. Y solo se puso en evidencia que dejaron en claro que no eran creyentes. Por lo tanto, su tropiezo se puso tan claro para los demás que la distinción estaba marcada. Ellos no son de nosotros. No son de nosotros. Amados, no hay ninguna otra manifestación por la cual podamos llegar a la conclusión de que alguien ha creído. La perseverancia es la clave. Es muy importante la explicación de que el Señor nos da en este texto. Es evidente de que los pedregales no eran la buena tierra, evidentemente. Cuando vemos el contexto de la circunstancia de esta parábola, entendemos que los pedregales no son buena tierra. Nunca siembres, por favor, una semilla en medio de la piedra. No va a germinar. Sin embargo, en la ilustración, el Señor nos dice que la semilla brotó. O sea, por lo menos llegó a eso. Ese brote, ese brote superficial es lo que provoca confusión para muchas personas. Y a veces uno puede ver un pequeño brote, ¿no? Y decir, mira, no sé si ya te he mencionado esto, pero hace más de un año atrás, habíamos viajado a Argentina y volvimos con unas semillas de calabaza argentina, una calabaza especial, muy rica, que se prepara rellena y es deliciosa. Sembramos en el fondo de nuestro patio y comenzó a germinar eso. Germinó, crecieron hojas, crecieron flores, se llenó el terreno en la zona donde estaba. Eso se volvió una cosa especial. Nos entusiasmamos tanto. Comenzaron a crecer las primeras calabazas. Crecían un poco, se veían hermosas, pero no llegaban al punto de poder ser algo que podamos probar o comer. Y caía. Se marchitaba y se dañaba. Y así habremos visto por lo menos entre una y otra unas 10 hacer eso. Cuando pasaron las semanas y los meses nos dimos cuenta de que no nos iba a dar ninguna calabaza, de que algo andaba mal. Y efectivamente, el terreno en el que había sido sembrada era pedregoso. Aunque el patio es muy lindo y hay un fondo muy lindo en medio del patio porque hay árboles allí, hay aguacates, hay duraznos, hay limones, cedrón y demás cosas. La parte en la que le sembramos estaba llena de piedra y eso nunca iba a germinar. Por lo tanto, tuvimos que desarraigar eso de allí, perder la esperanza de que iba a haber algo. Sí, brotó, hubo hojas grandes, ramas preciosas y hasta casi parecería haber visto un fruto, pero nunca llegamos a probar una calabaza. Ese brote superficial es lo que a veces provoca confusión en muchos de nosotros. Yo podía haberte dicho, yo tuve una calabacera en el fondo de mi casa, pero tuve que desarraigarla y eso es lo que tengo que decir, porque nunca me dio lo que yo esperaba. Dice el texto, pero ella estuvo con nosotros muchos años. A veces podemos decir así, ¿no? Pero es que esa persona estuvo aquí 10 años ya. O esa persona lleva con nosotros 20 años. Y eso que nosotros tenemos 17, un ejemplo. Alguien puede decir, pero él amaba a Cristo más que cualquiera de nosotros, ¿eh? Lo hubieras visto predicar, predicaba súper bien. Lo que pasa es que se apartó, decimos. Y a veces yo tengo un problema con la perspectiva del apartamiento. Cuando alguien dice, se apartó, ¿qué significa se apartó? Según la Biblia, una manifestación fuerte de que no es de nosotros. Si es de nosotros, va a dejar de estar apartado y va a volver. Y aunque debe haber un tiempo prudencial para considerar eso, a veces nos dejamos guiar por lo que eran
Y las victorias pasadas no garantizan victorias futuras. He visto hombres que estando en el púlpito y siendo predicadores, algunos hasta pastores, ahora están dedicados a otra cosa. No se congregan, no predican la palabra, no leen sus Biblias, ya no oran, ya no se identifican como cristianos. A, B o C razón, ya no perseveran. Alguna vez, no sé si Spurgeon fue el que dijo esto, pero qué triste es irse al infierno de por sí. Qué triste es irse al infierno desde las bancas de una iglesia, pero qué terrible sería irse al infierno desde el púlpito mismo. ¿Sabes? Cuando menciono estas frases como ella estuvo con nosotros tanto tiempo, o él amaba a Cristo y hasta lo habían visto predicar, estas frases comunes se escuchan ante el asombro de una iglesia que simplemente ve partir a personas que estuvieron muchos años entre ellos, profesando tener su fe en Cristo. Y la conducta perseverante del que dice creer es la evidencia de su fe. Entonces no nos dejemos llevar por las apariencias o por lo que una persona dice, aún por la cantidad de veces que se siente en la misma silla año tras año, sino por su conducta, la manera en la que persevera. ¿Sabes? Esta verdad es manifestada en la enseñanza apostólica, porque aunque los apóstoles enseñaron ampliamente sobre este tema de una manera abundante, no hay duda de que los escritos del apóstol Pablo y del apóstol Juan nos dan mucha claridad sobre este tema. No nos dejan ahí como pensando, ¿será así o no será así? Con respecto a Pablo, bueno, en algún momento hemos revisado ya en otros lugares el énfasis que él hace o que él implementa en la enseñanza de la importancia de vivir una vida nueva y de expresar esa vida en forma de un requerimiento a los creyentes. Por ejemplo, Efesios 4 está lleno de estas verdades de una nueva vida. Colosenses 3, te invito a que puedas tomar esos textos y leerlos de una manera devocional y meditar. Por ejemplo, Colosenses 3 comienza con, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba y no las de la tierra. Poned la mira en las cosas de arriba, porque habéis muerto. Y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifiesta, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Y luego arranca con una lista de cosas. Dice, quitaos de esto. Y comienza a hablar de desvestirse, de quitarse harapos, ropas viejas, cosas que están destruidas. Quitaos de vosotros la inmundicia, la avaricia, la malicia, la fornicación, el adulterio, todo tipo de males. Y vestíos de esto, de Cristo, de entrañable amor, de misericordia, de gracia, de verdad. Por su lado, ahora el apóstol Juan lo hace de una manera muy práctica en su primera carta. Esta carta es tan preciosa. Es una muy buena descripción de lo que significa creer. Cuando ves Primera de Juan, yo te invito a que lo leas y lo leas con toda la iglesia y todos mediten en esta carta. Este, cuando tú lees el Evangelio de Juan, Juan tiene un propósito. Al final, en el último capítulo, el autor, Juan, describe y dice estas cosas se escribieron para que creáis que Jesús es el Hijo de Dios y para que creyendo tengáis vida. ¿Y sabes qué dice Primera de Juan? Estas cosas se escribieron a vosotros que creéis, a los que creen. Ahora, si se escribieron para los que creemos, revisemos esta primera carta. ¿Y sabes qué es lo que hace esta primera carta? Nos presenta las pruebas de un verdadero creyente. Si cree lo correcto, si ama correctamente, si vive de acuerdo a lo que cree, eso es un verdadero creyente. Y toda esa carta es tremenda. ¿Sabes? El apóstol Juan nos presenta toda una carta práctica con respecto a lo que significa ser creyente. Y toda esta carta está llena de exhortaciones de lo que significa ser un verdadero creyente. Así que, por ejemplo, un creyente no vive en pecado, como dice 1 de Juan capítulo 2 versículos 4 al 6. Y es tremendo. Lo que significa es que no permanece en pecado. Algunos han leído ese texto y dicen no peca. Esto significa, y muchos se toman de ahí para decir, no, es que yo ya no peco. Pero justamente 1 de Juan capítulo 1 dice que el que dice que no tiene pecado le hace a Dios mentiroso. Entonces, lo que significa en Primera de Juan es que no permanece en pecado, no vive en una actitud continua hacia el pecado, no vive en dependencia del pecado. Pero también Primera de Juan, capítulo 4 versículos 1 al 3 nos dice que no proclama falsa doctrina, sino que examina los espíritus o las predicaciones, la enseñanza es examinada correctamente. Pero también Primera de Juan 4 20 dice que debe amar a su hermano, que una manifestación real de un creyente verdadero es que él ama a su hermano, ama a su prójimo creyente que es parte de esa iglesia, creyente que es parte de otra iglesia, como no creyente.
porque ama a las criaturas. Y el apóstol también dice que una de las marcas de un verdadero creyente es que permanece. Esta palabra es bastante redundante en toda la carta de Primera de Juan. Por ejemplo, Primera de Juan capítulo 2 versículo 19 dice exactamente esto. Y te invito, acompáñame a lo que voy a leer ahora. Primera de Juan capítulo 2 versículo 19 dice esto. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. ¿Qué hacen los que son de nosotros? Este texto dice, permanece con nosotros. ¿Notas? Ese texto no está diciendo quizás puede ser, lo que dice es lo que es. Si alguno está con nosotros, por más linda que sea su forma de hablar o más cristianizado que esté su lenguaje, por más lindo que ore, si sale de nosotros, no es de nosotros. Y no me refiero a que salga de nuestra iglesia y se vaya a otra iglesia. Ese sería el mejor de los casos, algo bueno. Lo malo sería que salga y deje de vivir conforme vive aquel que ama al Señor, amando a Cristo, amando a su iglesia, ya que los que sí son de nosotros permanecen con nosotros, pero los que no son de nosotros salen y manifiestan que no todos son de nosotros. Y suena redundante, pero esto es muy importante, amados hermanos, muy importante. Las ovejas le pertenecen al Señor, pero esas ovejas entienden la importancia de unirse a una iglesia local. Son libres de unirse a la iglesia que ellos consideren adecuado, pero están obligados a unirse a una iglesia local. Y por lo tanto, entonces permanecen y permanecen. Pero déjame acercarme ahora a una parte práctica y quizás acercándome a una parte concluyente también. Hablemos de la aplicación práctica de esto que estamos tratando aquí. Me gustaría que puedas prestar atención a esta parte. Sabes, una iglesia debe recibir en su membresía a personas que no solo digan que creen o digan creer, sino que lo manifiesten a través de su conducta. Y aunque ya he dicho esto desde el principio, tengo que hacer énfasis. Vuelvo y repito, alguien puede llegar a una iglesia y tener un lenguaje excelente, teológico, bíblico, consistente. Me acuerdo que había un hombre así en nuestra congregación y me da mucha pena hablar de él. Este hombre llegaba y decía, sí, pasa que la teología es así y la Biblia dice esto y así son los hombres de Dios. Y pensaba siempre, cada tanto tiraba alguna frase teológica de algún puritano y a mí me encantan los puritanos. Leo sus biografías, leo sus libros y digo, qué bendición. Justamente cuando te digo John Bunyan, te estoy hablando de un hombre que era parte de ese grupo de hombres que vivían de una manera distinta y vivían en santidad y en permanencia. Fue un hombre que estuvo más de 12 años y más de dos ocasiones encarcelado. Y en la cárcel escribía cosas tan preciosas. Pero me da pena este hombre cada vez que se jactaba de esto, y yo sé, y esta es la doctrina, y así tiene que ser. ¿Sabes dónde está ese hombre ahora? Ese hombre abandonó a su esposa y a sus hijos y se fue de la casa. Según él, porque estoy cansado, porque no me entienden. Dejó de ir a la iglesia. Lo llamé, le escribí, lo busqué, y ahora no va a ninguna iglesia. Quizás ya no lee su Biblia. Ya no se jacta de ser un gran teólogo porque hace tiempo que no veo que publique alguna cosa con respecto a la teología. Ese hombre no permaneció. En la práctica, cuando vemos qué significa que una conducta sea acorde a la fe, hay ciertos principios que son muy importantes. Ahora, repito, cuando digo que ese hombre no permaneció, me refiero, no es que ese hombre haya perdido la salvación. La salvación no se puede perder. La salvación es una obra de Dios, es segura, es una obra tan segura que la Biblia dice en Juan, mis ovejas oyen mi voz, el Señor Jesucristo hablando, y yo las conozco, dice el Señor, y ellas me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás. ¿Por qué dice? ¿Cuál es la circunstancia de por qué no pueden perecer jamás las ovejas de Cristo? Porque nadie las puede arrebatar de mi mano. Y aún afirma con un doble martillazo sobre esta realidad, y dice, mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo te pregunto, a la luz de esa verdad, ¿la salvación se pierde o no se pierde? Esa verdad nos da seguridad.
Ahora, es diferente que tú y yo podamos crecer en la certeza de la salvación. Y esto no pone en tela de juicio de que seamos salvos o no, sino de que eso sea cierto para nosotros. Y eso es distinto. Aunque la salvación es segura, todo creyente debe ocuparse en su salvación con temor y temblor para que su certeza crezca, porque debe haber una coherencia entre lo que dice que es con cómo vive, y la conducta debe ser de acuerdo a la fe. Por lo tanto, estos principios creo que son importantes para ti y para mí. Y habiendo entendido que la salvación no es algo que se puede perder, pero si alguien dice ser salvo y no puede comprobarse, entonces debemos seguir examinando a la persona porque puede estar engañada. O quizás el fruto esté en lo profundo y no lo estamos viendo y tenemos que esperar. Déjame decirte algunos puntos claves aquí. Primero, conocer la conducta de una persona requiere tiempo, requiere tiempo. La semana pasada estuve en Riobamba, la antepasada también, y este domingo estoy seguro de que estaré viajando a Riobamba. El Señor está haciendo una pequeña obra allí y queremos corroborar que Dios está obrando allí. Y por lo tanto estoy viajando para ver si podemos plantar una iglesia en ese lugar. Y eso requiere tiempo, requiere fuerzas, requiere viaje. Y qué precioso es estar allí. A veces llego con lo último que me queda de fuerzas, pero cuando estoy allí digo, Señor es el que me da la fuerza. Y esta última vez pude ir con mi familia. Pero quiero mencionarte algo. Pude hablar con una familia muy necesitada, que en medio del camino me llamaron. Me dijeron, pastor, si viene a Riobamba, por favor venga a nuestra casa. Queremos hablar con usted. Ellos no habían ido a nuestra reunión todavía. Son familia de una persona que se congrega en nuestra iglesia. Y en medio de eso comenzaron a hablar conmigo. Y yo les escuchaba cada cosa. Lloraban. Lloraban con hambre de la palabra. Lloraban de la necesidad de sus almas de poder encontrar un lugar donde congregarse. Con miras a decir, si nos tenemos que mudar a Cristo, nos mudamos, pastor, porque lo necesitamos. Pero si Dios quiere hacer alguna obra aquí, con gusto. Si no nos llegáramos a mudar, nos quedaríamos acá, en esta obra, y queremos estar allí. Eso me dio mucho gozo, pero no me puedo fiar solo de eso. Conocer la conducta de una persona requiere tiempo. Y yo les dije, muy bien, me encantaría conocerlos. Y quiero que me conozcan y nos conozcan a nosotros también. Y poder conocernos bien nos va a ayudar a ver si estoy hablando con hermanos de la fe y podamos caminar juntos. Y ustedes van a corroborar que yo también amo al Señor. Esto nos va a llevar a comprometernos con la verdad que decimos creer. Mira, déjame decirte algo. Si la práctica bíblica nos demanda que una persona debe ser evaluada en base a sus obras, entonces el tiempo es un aliado fundamental en la adaptación que la iglesia haga de una persona, perdón, en la aceptación que la iglesia haga de una persona en su membresía. Si vamos a aceptar a alguien como miembro de nuestra iglesia, no debemos hacerlo de la noche a la mañana. No es un tema de estar corriendo. Todo esto que te estoy enseñando y que nos sentamos aquí a revisar en las veces que es posible, lo he enseñado en mi iglesia desde octubre del año pasado hasta hace un mes atrás, un mes y medio. Y aún otras cosas que creo son importantes. Y esto lleva tiempo, hermanos, porque involucra revisar a cada oveja parte por parte y revisar si esto es así. Involucra revisar el brote y esperar a que crezca. Y uno se puede entusiasmar, hay un brote, hay una hoja, hay un pequeño tallo, está creciendo, hay un pequeño tronco, tiene unas ramas, hay más hojas. Pero hasta que no dé fruto, no vamos a poderlo ver con seguridad. Y no me refiero a que tiene que ser perfecto o tiene que ser ultra maduro, pero un creyente da fruto. Una rama que está injertada en la vid verdadera va a llevar fruto. Y conforme más se poda, más fruto va a llevar. Y el tiempo es un aliado importante aquí. No me refiero a años luz, pero es importante un buen proceso. ¿Sabes? El tiempo revela lo que hay en el corazón de las personas, sus actitudes y su perseverancia. Y por esa razón no se debería ser despreciado de ninguna manera ese tiempo. Muchas veces se imponen las manos con ligereza, dice 1 Timoteo 5:22, y ahí debemos tener mucho cuidado. ¿Sabes? Estamos trabajando en nuestra iglesia para preparar hombres fieles y veo el camino que tengo que seguir y digo, está largo esto. Pero si no fuera así, entonces, ¿cómo puedo preparar hombres fieles? Aún hasta una rica torta para poder ser consistente y deliciosa, una torta de chocolate, como las que mi esposa prepara y algunos de ustedes tal vez ha probado, lleva su tiempo en el horno para poder quedar bien. Cualquiera de estas cosas lleva tiempo. Yo quisiera que mi hijo ya pudiera trabajar y así juntos poder dedicarnos a trabajar, ¿no es cierto? Pero es pequeño y requiere tiempo, preparación, requiere madurez.
Ahora, si en cuanto a liderazgo tenemos que hablar así, ¿cuánto más? También pensando en cada persona que se une a nuestra iglesia, los cuales van a tener en sus manos el poder de observar a hombres fieles. ¿Sabes? De la iglesia de Cristo, eh, aceptando personas para el bautismo, la membresía, incluso para el liderazgo, que no han sido aprobadas o conocidas lo suficiente, podemos terminar imponiendo manos con ligereza. Y eso puede ser grave. Qué triste es eso. A veces los pastores tenemos que actuar y tomar decisiones ahí sobre la marcha, porque a veces podemos cometer errores que, valga la redundancia, no somos perfectos y tenemos que enmendar esos errores. A veces me ha pasado de estar ahí en medio de la jugada, como decimos, y de pronto pensar, creo que este es un creyente verdadero. Y le pregunto a los miembros, ¿y qué les parece? Sí, sí es verdad. Y ahora que está dentro digo, wow, esta persona tiene que trabajar mucho en su carácter. No se conduce de manera adecuada. Sus palabras son ásperas. Su forma de actuar es inadecuada. Y esto requiere cuidado. Y él puede echar a perder parte de esta preciosa siembra. Entonces tengo que acercarme y tratar en su carácter y hablar cosas fuertes y firmes y decirles esto no es correcto, amándolos, porque los amo. Yo no quiero hacerlos daño, tampoco quiero destruirlos. Quiero presentarlos delante de Dios perfectos, como dice el apóstol Pablo. Esa es nuestra tarea. La Biblia dice en Efesios capítulo 4, creo que es del verso 11 en adelante, donde hace referencia al hecho de que Dios dio pastores maestros a la iglesia, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, a fin de presentarlos perfectos delante de Dios a todo hombre. Así que el tiempo es importante, es un factor necesario, útil y muy eficaz. Y si alguien no está dispuesto a esperar mientras la iglesia lo reconoce, entonces no está dispuesto a ser miembro de la iglesia. No hay que correr, tampoco hay que dilatar que sea una cosa imposible, pero tiene que haber un orden y un proceso adecuado. Pero en segundo lugar, el fruto del Espíritu es más que simplemente tener una vida tranquila. Déjame decírtelo así, porque muchas de las veces podemos pensar, no, esa persona es tranquila, es buena, no sabe actuar mal, no habla mucho y creo que eso es un factor a favor. No, espérate, cuidado, cuidado, que a veces podemos pensar, está bien, así nomás. La iglesia debe ser siempre consciente de que no todos los cambios externos que una persona tiene son necesariamente una prueba de su fe. La Biblia advierte de aquellos que fueron librados de la contaminación del mundo, pero que, sin embargo, no eran creyentes. Puedes leer esto después en 2 de Pedro capítulo 2 versículos 20 al 22. Y cuando las personas vienen a la iglesia y escuchan la palabra de Dios de manera constante, es inevitable el efecto que eso traerá sobre sus vidas. Sin embargo, esos cambios no son necesariamente lo mismo que haber sido transformados por la gracia de Dios. Déjame decirlo de esta manera. Este domingo que pasó, como nunca siempre pasa, o sea, me refiero como algo que pasa muy esporádicamente, no pude estar en mi iglesia. Iba a predicar en otra iglesia. Estaba predicando en Ambato, pero entonces tenía que dejar a hombres allí que puedan cumplir la labor de la predicación, ¿no? Y entonces previamente me senté y preparé bosquejos, ordené temas. Y entonces les di a ellos y me senté con ellos, tienes que hacerlo así, tienes que hacerlo de esta manera, predica así, recuerda que no eres tú, es Cristo hablando a través de ti. Por favor, recuerda ser fiel al texto. Míralo, hazlo de esta manera. ¿Cómo lo harías? A ver, repítelo. Y entonces estoy allí con ellos. Y uno de ellos predicó, y te invito después puedas escucharlo. He podido revisar sus predicaciones. Obviamente fue algo que yo les di, pero espero que a largo plazo sea algo que ellos puedan ir preparando por su propia cuenta, ¿no? Porque de esta forma puedo ir preparando gente. Pero te invito a que puedas escucharlos. El primer tema fue cosas que no demuestran que eres creyente. Ese fue el primer tema de la escuela bíblica y fue una exposición súper clara de cosas que pueden hacerte pensar que eres creyente, pero que no prueban nada. Y el segundo tema fue una exposición de 1 Corintios en el texto que dice, examinaos a vosotros mismos y probaos para ver si estáis en la fe. Y el título era cosas que muestran que verdaderamente eres creyente. Cosas que sí muestran que eres un creyente. Y cuando digo esto, mi anhelo es que mi iglesia pueda tener claridad en ese aspecto y que las personas que se reúnen en nuestra congregación, quizás no creyentes, personas que están allí, que escuchan la palabra, que hay estímulo en su corazón, puedan decir, oye, yo por mucho tiempo pensé que esto me hacía un creyente, pero ahora que lo veo, la Biblia dice que no es precisamente una prueba fehaciente o genuina. Ahora que veo cuáles son las pruebas reales, creo que tengo trabajo que hacer en mi propia vida, porque noto que no hay esas pruebas en mí y yo quiero ser un fiel creyente.
¿Notas? Ese es un buen reto. Y en ese trabajo, entonces yo digo, ok, la iglesia fue enseñada en ese tema. Qué precioso. Pero entonces vuelvo y repito, cuando pienso en esto, las personas vienen a iglesias y escuchan la palabra de Dios de manera constante. Es inevitable el efecto que eso tendrá sobre sus vidas. Sin embargo, esos cambios no son necesariamente lo mismo que haber sido transformados por la gracia de Dios. Y por eso es muy importante que una iglesia tenga muy en claro qué es lo que están buscando en la conducta de una persona que les pueda servir como una evidencia de su conversión. Con respecto a las obras y la conducta externa, tenemos un patrón que debemos considerar. ¿Sabes? El Señor se refirió a ciertas obras externas que eran hechas por personas que nunca fueron salvas. Yo te invito a que después puedas leer Mateo 7, 21 al 23. Pero dice que en los postreros días muchos se me acercarán y me dirán. Me encantó esto porque hace unas semanas atrás estaba en Otavalo con un grupo de hermanos, un precioso tiempo. Y justamente uno de ellos citó este texto. Y dijo, ¿cómo es posible que personas que no tienen el Espíritu y que no son salvas puedan echar fuera demonios? ¿O cómo es posible que puedan hablar en lengua si no tienen el Espíritu? Y decían esas preguntas y digo, qué buena pregunta, déjame explicártelo. Sabes, lejos de ser una evidencia de su conversión, hablar en lenguas, sacar demonios o hacer grandes señales y prodigios, estas obras confunden a otros hombres haciéndoles pensar que por hacer algo, entre comillas, incluso cosas muy espirituales como las que ellos mencionan, estaban en comunión con el Señor. Sin embargo, el Señor declara algo que es muy fuerte. Él declara que nunca los conoció. Ahora, el texto dice que estas personas dicen que hacían estas cosas, pero eso no nos prueba nada, porque hasta allí solo estamos escuchando lo que ellos dicen, pero lo que haces es muy distinto. Puede haber alguien que venga por allí y diga, sí, sí, yo esto y esto otro y aquello, y yo hago esto y hago esto otro y se jacte de sí misma. Y llega el día final y Cristo tenga que decirte, nunca te conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Pero en tu nombre, entonces han usado mal mi nombre. Pero echamos fuera demonios. Por mi nombre no, porque yo no los conozco. Pero hablamos en lenguas. Ahora andás a saber qué lengua hablaron. Yo no los conozco. Apártense de mí. En las versiones paralelas, una expresión dice malditos, y en otra, hacedores de maldad. Nunca los conocí. Estas personas podían jactarse de ser muy espirituales y de hacer cosas muy espirituales. Pero este texto nos muestra que en los postreros días muchos se acercarán y le dirán, Señor, Señor, que significa una forma muy cercana, es una forma muy próxima, muy de confianza. Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto y aquello y esto otro, y yo les diré, no los conozco. Pero por otro lado, el apóstol Pablo identifica el fruto del Espíritu, que es el resultado de la obra del Espíritu en nuestras vidas. Cuando lees Gálatas, capítulo 5 versículo 22 al 23, te das cuenta de que el fruto es abundante. Y tú y yo podemos ver cosas en la vida de una persona. Es decir, parece que esta persona no está perfilando el fruto del Espíritu. Y no estamos hablando de que sea una persona que ande con una sonrisa en el rostro todo el día, pero sí que muestre gozo, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza y dominio propio, longanimidad. Contra tales cosas no hay ley, dice el texto, porque este fruto, lejos de ser simplemente obras externas, tiene que ver con el corazón. Mira, un no creyente puede tener un matrimonio, pero solo un creyente puede amar sacrificialmente a su esposa con el amor que viene del Señor. Un no creyente puede ser positivo con respecto a las cosas malas que vive, pero solo un creyente puede sentir gozo en medio de esa circunstancia. Un no creyente puede congregarse fielmente en una iglesia, pero solo un creyente puede amar a Cristo. La iglesia debe orar fielmente mientras evalúa a una persona con respecto a su fe, pidiendo que el Señor les dé su paz y su dirección con respecto a esa persona. El veredicto de la iglesia es muy, muy importante. Es lo que Mateo 16, 19 hace referencia como veredicto. Porque donde están dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo con vosotros, dice Mateo 18 también. Y por eso es necesario evaluar formalmente la vida de una persona. Pero, en última instancia, y con esto concluyo, en tercer lugar, solo Dios conoce a los que verdaderamente son suyos. Así que la iglesia solo evalúa
a los que dicen serlo. Y ten en cuenta eso. Si el Señor conoce a los que son suyos y alguien viene diciendo, yo soy del Señor, Dios le ha dado a la iglesia la responsabilidad, la autoridad de evaluar a los que dicen ser del Señor. Y aunque la iglesia debe ser diligente en evaluar la vida de todos aquellos que anhelan ser parte de la membresía, sabemos que el trabajo que se nos encargó tiene sus limitaciones, obviamente. Pues obviamente solo Dios conoce a los suyos. Así que la iglesia debe evaluar que la vida de aquellos que dicen creer no se contradiga con sus vidas. Es decir, debemos creer, como dice la Confesión Bautista de Fe de 1689, debemos creer que todos en todo el mundo que profesan la fe del Evangelio y obediencia a Dios por Cristo conforme al mismo, que no destruyen su propia profesión mediante errores fundamentales o conductas impías, son y pueden ser llamados santos visibles, y de tales deben estar compuestas todas las congregaciones locales. Capítulo 26, párrafo 2. Por causa de estas limitaciones es que Dios estableció la disciplina eclesiástica. Y entonces, ¿qué pasa cuando alguien no está viviendo conforme a este orden? La iglesia debe ejercer su autoridad en área de disciplina. Porque si alguien dice que es creyente, pero destruye su propia profesión mediante errores fundamentales o conductas impías, la iglesia debe actuar en defensa de la santidad de Dios, en el sentido de una iglesia santa refleja un Dios santo, en defensa del testimonio de Cristo en la tierra, en esa iglesia, pero también con el anhelo de poder traer arrepentimiento al corazón de aquel impenitente. Y esto será muy útil a través de la disciplina. A veces me tengo que sentar con miembros de mi iglesia y tengo que decirle a mi hermano, esto que dijiste no era correcto. Y no quiero ser yo el licitador de conciencia que le dice que es correcto y que no es correcto, sino que tomo las escrituras y le digo a mi hermano, ¿en qué parte de la Biblia puedes mencionarme que la forma en la que actuaste en esta reunión fue correcta? ¿O de qué manera podrías decir que esto fue del agrado de Dios? Precisamente, mira, para que tengas una idea, estoy trabajando en un pequeño formulario para poder contemplar la actitud de aquellos que se reúnen como miembros de nuestra iglesia. Piensa en esto, déjame citarte algunas preguntas. Participación de la reunión de miembros. ¿Asistí puntualmente a la reunión de miembros? Sí, o llegué tarde, o no pude asistir y explicar por qué. ¿Participé activamente en los temas tratados? Sí, con libertad y respeto. Solo escuché atentamente, me sentí incómodo, no participé. Explique por qué. Mostré una actitud piadosa hacia mis hermanos, hacia líderes y la iglesia en general. Sí, en parte, no. Explique. Hablando del compromiso. ¿Estoy adorando a Dios regularmente en la iglesia? Sí, cada domingo. Algunas veces, rara vez. ¿Busco vivir una vida santa delante de Dios? Sí. O lucho con constancia. O me siento débil o estancado. Pregunto, ¿cómo estás luchando contra el pecado? ¿Estoy en paz con mis hermanos? Espérate. ¿Cómo estás luchando contra el pecado? Es una pregunta que debes explicar. ¿Estoy en paz con mis hermanos en la fe? Puedes poner sí o poner tengo algunas tensiones pendientes o no estoy seguro y poder explicar qué significa tensiones pendientes, qué pasos has tomado. ¿Estoy contribuyendo con lo que Dios me ha pedido, darle a Él lo que le pertenece, sea mis ofrendas con alegría? Sí, a veces o no. Comunión fraterna. ¿Cultivo relaciones espirituales con otros miembros? Sí, un poco. Me siento aislado. ¿Oro regularmente por otros hermanos en la iglesia? Sí, algunas veces o rara vez. ¿Estoy sirviendo en la iglesia? Sí, ¿en qué? No, pero deseo. No estoy interesado, no puedo. En cuanto a lo que creemos, también es importante. ¿Estoy de acuerdo con la doctrina que mi iglesia confiesa? Sí, o tengo dudas o no estoy seguro. Y aspectos en los que deseas comprender mejor, escríbelos. ¿Estás dispuesto a defender la fe de la iglesia? Sí, con ayuda de otros o aún necesito prepararme. Pero también crecimiento espiritual y disciplina. Describe tu crecimiento espiritual en los últimos 6 meses. Áreas que necesitan mayor rendición a Dios. ¿Qué medios de gracia usas regularmente? Oración, lectura bíblica, cena del Señor, libros, ayuno. ¿Cómo estás tomando todo esto en tu vida? ¿Qué compromisos deseas renovar hoy delante del Señor y qué deseas compartir con otros líderes o pastores? Esto es importante. Y nuestro pacto dice, nos sometemos a este pacto con un serio deseo de complacer a Dios.
Ay, hermanos, hay tanto trabajo que hacer. Y te leo esto simplemente para que sepas que quiero velar correctamente por los miembros de mi iglesia, porque sería una gravedad que yo me encuentre aquí sentado contigo, mientras que hay ovejas a la deriva que son parte de mi congregación. Este sábado tuve una reunión con ellos y fue precioso, pero necesito trabajar en sus almas, porque los amo y porque quiero presentarlos perfectos delante del Señor, aún yo siendo imperfecto. Solo quiero ser fiel con la obra que Dios ha colocado en mis manos, pero también pienso, ¿cómo puedo hacerles un mayor bien sin que nadie caiga en alguna suposición? ¿Cómo puedo orar mejor por ellos? ¿Cómo puedo pastorear sus almas? Tengo que dar cuentas por cada uno de ellos delante del Señor si Él viene pronto. Y entonces quiero que mis cuentas sean claras, para que Dios sea glorificado. Así que creo es necesario que entendamos la importancia de examinar la conducta de aquellos que están con nosotros. Porque si hay actitudes carnales, o si hay formas de responder que son inadecuadas, o si hay una falta de respeto hacia el liderazgo, las personas que están al frente, o si simplemente hay una falta de respeto al orden de la iglesia. Y entonces la persona llega a la iglesia, pero llega tarde, media hora tarde, una hora tarde, llega a la mitad del sermón o cuando está terminando. Eso es una falta de respeto. Eso muestra su conducta y su conducta no es de acuerdo a un creyente. Si fuera un asunto esporádico y en esa circunstancia pueda justificar que tuvo una necesidad muy apremiante y tuvo que quedarse en casa porque tenía que cuidar a alguien y por eso llegó tarde, porque estaba enfermo, etcétera, no hay problema. Pero si todos los domingos hace eso y se molesta primero cuando se le trata ese tema, entonces esta persona está manifestando que su conducta no es de acuerdo a su fe. Y tenemos que hablar. Creo que es importante esto, mis hermanos. Así que hasta aquí hemos tratado nuestra clase en cuanto a lo que son los participantes de una membresía, y aquí hay trabajo que hacer. Continuaremos en nuestra siguiente clase hablando de que la membresía debe ser voluntaria, y esto será para el bien de nuestras almas. Así que hasta aquí. Si hay alguna pregunta que puedan hacer o algún tema que quieran tratar, aquí estoy para servirles. Wow, gracias Roberto. Gracias Roberto. Hermanos, no sé si tienen algún comentario, alguna pregunta. Espero no se hayan dormido todavía. Realmente, años que digo buenas noches. Lo que pasa que estaba, digo, hay que evaluarnos nosotros mismos cómo estamos como siervos del Señor. Realmente esta clase me ha impactado porque hay mucho que nosotros primero tenemos que cambiar para poder ver que la gente también cambie, ¿no? Realmente, hay, como digo, qué tremendo. Hay tanto que aprender y tanto que hay que nosotros mismos también en nosotros que haya cambios, esos frutos realmente de obediencia hacia el Señor, hacia las autoridades. Realmente tenemos tanto que aprender, ñaños. Eso, mi años. Pero gracias por esa clase bien linda, ñaño. Gracias, hermano Robertito. Amén, mi hermano Luis. Que el Señor me lo bendiga muchísimo. Amén. Si tú no fueras a aconsejar algo, Robert, de cómo, eh, por ejemplo, en esto de la evaluación del tiempo, obviamente la iglesia ya tiene sus años, eh, se conocen a ciertos hermanos, pero para evaluar más intencionalmente, eh, en un si iniciásemos un proceso de membresía, ¿cuál fuera ese periodo? Yo sé que no hay un estándar, pero ¿cuál fuese esa recomendación para ese periodo de evaluación? O si es Sí, que hay algunos, sí. sí. Bueno, obviamente depende mucho de el diagnóstico que pueda haber dentro de una iglesia, ¿no? Es muy diferente
una iglesia que quiere caminar en un orden conforme a las escrituras y que está entendiendo en el proceso cómo debe hacerse esto. A una iglesia que recién está ahora eh, entendiendo ciertas cosas, pero no está todo claro, entonces requiere tiempo para poder entenderlo, ¿no? Un ejemplo de esto es en Riobamba. Nos hemos comprometido durante 6 meses a hacer reuniones y a predicar el Evangelio en cada reunión que hagamos los domingos en la tarde. Entonces termina el culto en nuestra iglesia, viajo para allá con un grupo de hermanos, predico el Evangelio, charlo con ellos, compartimos más. En algunos casos puedo ver, este hermano tiene un entendimiento claro del Evangelio. Y digo, bueno, podemos ver aquí a alguien. Ah, luego la siguiente semana, esta persona también responde muy bien. Y entonces poco a poco voy corroborando que quizás puedan ser 6 meses, pero quizás menos tiempo en poder decir, oye, estamos hablando de personas que son creyentes. Y entonces se requiere tiempo para poder charlar con ellos, conocerlos, verlos. Entonces hemos fijado ese tiempo, no porque en 6 meses ya podemos tener creyentes, pero por lo menos 6 meses nos da un buen tiempo para sentarnos, predicar el Evangelio y después sentarnos y decir, ¿qué entendió? Explíqueme en sus palabras. ¿Cómo ve esto? ¿Qué significa para usted? Y que podamos tener ese espacio de tiempo, ¿no? Entonces, por un lado, no suponer, pero en cuanto a tiempo, es un tiempo prudencial. No debería ser algo pronto, quizás no deberíamos dedicar un mes solamente o 4 días en ese mes a verificar si son creyentes o no, sino usar todas las herramientas que tengamos a la mano, poner el conocimiento en la mesa. Me refiero a la enseñanza, la predicación, un libro, un recurso, de tal forma que por lo menos la primera base esté cubierta, la conversión, porque es la primera base y la base más difícil. La conversión de las personas no es algo que esté en nuestras manos, sino que es una obra de Dios, pero también es un resultado y una consecuencia del poder transformador del Evangelio al ver a una persona pasar de muerte a vida y evidenciarlo a través de ese arrepentimiento y fe. Entonces, mi consejo sería eh, al principio esta parte requiere tiempo y poder corroborar esto nos va a decir con quiénes contamos para poder ver una membresía aquí. Cuando empezó nuestra iglesia como una misión en el 2021, éramos 14 personas y tengo que decirlo con tristeza, pero de esas 14 personas, aunque el grupo comenzó a crecer y se convirtieron en 20 y luego en 30 y luego en 40 y luego más y de pronto 100 y 120 y uno ve todo y dice, wow, la realidad es que de esas 14 personas, solo 8 llegaron a ser miembros. Siguen con nosotros las otras personas, pero no son miembros, porque tanto en aquel entonces como ahora no es tan claro el poder ver en ellos una conversión verdadera. Y ya llevan 4 años con nosotros. Entonces yo me siento con ellos y les pregunto igual y sigo ahondando en sus corazones. Entonces no siempre vamos a poder corroborar de que todos pasen por todo, pero sí de que una buena parte pueda decir, estoy de acuerdo con el proceso. Y otros con sinceridad pueden decir, todavía estoy entendiendo, necesito tiempo y podamos ir viendo el proceso. Pero creo que en el orden del proceso es clave entender en fases, ¿no? La primera etapa es conversión y eso implica evangelismo, evangelización, conversión verdadera, que entiendan el evangelio, que su respuesta sea una profesión de fe y una conducta de acuerdo a esa fe. La segunda parte es una parte muy importante y esto conlleva un periodo de tiempo un poco más amplio y esto es enseñanza de fundamentos de la fe o doctrina bíblica y confesional. Esto implica enseñanza, doctrina fundamental, cada uno de los principios fundamentales para también a su vez enseñar lo que se conoce como distintivos de lo que creemos que la Biblia enseña que es una iglesia. Entonces la parte un poco más amplia, no es como una hamburguesa, ¿no? La parte de adentro es la más contundente. Bueno, el Evangelio es súper importante. Aquí está algo muy importante. Y por último, lo que estamos estudiando acá, y es el pacto de miembros. Entonces, en este cuadro que están viendo, pueden ver creyentes comprometidos, porque ese compromiso no es entre ellos, sino primero con la doctrina. Cuando están comprometidos con la doctrina del Evangelio, su compromiso los va a llevar a estar unidos entre ellos. Porque si lo que los une son sus emociones, o el anhelo de poder estar juntos, o el hecho mismo de reunirse en el mismo local, no siempre eso va a llevarlos a estar unidos, porque habrá momentos en los que haya dificultades y temas difíciles que tratar. Pero si es la verdad lo que los une, esta parte doctrinal, el fundamento mismo, cuando vengan tiempos difíciles, esa verdad los va a sostener y los va a obligar a ponerse a cuentas. Entonces, creyentes comprometidos unos con otros en cuanto a la fe y voluntarios, porque el pacto que hacemos, y también es así, notamos una esfera y firmamos, decimos estoy de acuerdo y yo me comprometo se basa en la voluntariedad. Una persona voluntariamente decide entonces someterse al orden de esta iglesia y caminar con esta iglesia. Y ahí podemos ver una iglesia
que ha trascendido el orden. Ahora ya está en orden, por así decirlo. Entonces, en resumen, esto requiere tiempo y en algunos casos, en el mejor de los casos, cuando una iglesia está entendiéndolo, está avanzando, está entusiasta, hay un despertar, toda la iglesia está entendiendo el proceso, puede llegar a tardar entre un año o un poco más. Y en el caso más común, como en el nuestro, puede ser 2 años, dependiendo cómo es el asunto. Algunas cosas pueden tratarse ahora y arreglarse ahora y otras cosas se van entendiendo en el camino. Entonces, no necesariamente con esto digo que sea una camisa de fuerza. En algunos casos pueden ser unos meses, pero todo parte del compromiso de atender, estudiar, entender y practicar, cosa de que veamos un fruto en medio de esto, ¿no? Ese sería un ejemplo simplemente, pero creo que es bueno trazar esa línea, porque el tiempo nos va a dar la calidad de ver si realmente estamos hablando con personas que su profesión está de acuerdo con su conducta. Muchas gracias, Robert. Muchas gracias. ¿Alguien más, hermanos? Bueno, si no, oremos para cerrar. De nuevo, muchas gracias, Roberto, por impartirnos esta palabra y darnos esta enseñanza. De verdad, lo apreciamos mucho. Que el Señor te siga usando. Oremos. Padre, te damos las gracias por tu palabra. Gracias por traer esta palabra a nuestra vida, Señor, por enseñarnos a través de Roberto. Gracias por usarlo, Señor. Eh, pero te pedimos que esta palabra impartida, la enseñanza impartida, no solamente se quede a nivel de nuestro entendimiento, sino que podamos guardar en nuestro corazón, Señor, y igualmente continuarnos examinando, Señor, examinando eh, nuestra salvación, Señor, cuidando de nuestra salvación, estando atentos a, a vivir vidas que reflejen lo que creemos, Señor. Te bendecimos y te adoramos y gracias, Señor, de nuevo por este mensaje. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Gracias, Robert. Buenas noches, mis hermanos. Que sean Gracias, mi año querido. Bendiciones a todos. Un Chao, abrazo grande. Manito. Chao, bendiciones.